El cáncer es una enfermedad que se puede evitar, pues no siempre es hereditaria. La prevención ayuda a detectar a tiempo los tumores malignos y también a evitar los factores de riesgo como ciertos hábitos que pueden provocarlos. Hoy nos preguntamos cuáles son los mitos y las creencias más comunes sobre el cáncer. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. El cáncer no mata. No existe cura para el cáncer. La depresión, angustia y estrés pueden causar su desarrollo. Esta enfermedad siempre es hereditaria. No hay nada que una persona pueda hacer para evitar el cáncer. La biopsia extiende el cáncer. El cáncer no es contagioso. La actitud frente a la enfermedad determina la recuperación. Celulares y microondas producen La cáncer. prevención es muy importante. El tratamiento mata a más personas de las que cura. El descarte de cáncer solo se realiza cuando hay dolor. Las personas le temen al cáncer. ¿Cuáles son los mitos y creencias más comunes sobre el cáncer? Bien, hoy tenemos de invitados a Gino Venegas Rodríguez, director médico ejecutivo de la Liga contra el Cáncer, y también a Giovanna Galarza, psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Bienvenidos a este programa de debate y diálogo. Hemos postulado una pregunta: ¿cuáles son los mitos y cuáles son las creencias, sobre todo las más comunes alrededor de esta enfermedad? Quisiera comenzar preguntando a qué se le denomina cáncer. Gino Venegas. Bueno, gracias por la invitación. El concepto de cáncer, o a qué le denominamos cáncer, son a los cambios que se dan a nivel de las células ocasionados por diferentes factores. Generalmente se va a producir un descontrol en la muerte celular de las células normales. O sea, cada célula tiene su ciclo de vida, nace, crece, cumple su función y debe morir. Eso se llama apoptosis. Entonces, ¿qué ocurre? Por algún cambio, un cambio, digamos, hereditario o genético, factores diversos, virus y otros, se van a producir una alteración de esta muerte, lo que va a generar la eternalización de las células y la generación de tumores. Entonces, el cáncer tiene diferentes etiologías o diferentes inicios, digamos, ¿no? Y se conoce mucho acerca del cáncer ahora. Tenemos inicios que son virales, por ejemplo, el cáncer de hígado, que se asocia al virus de la hepatitis, el cáncer de cuello uterino, que se asocia al virus del papiloma humano, y los factores como obesidad, tabaco y factores de riesgo agregados. Es el nombre dado en todo caso también a un grupo de enfermedades, ¿verdad? Un grupo de enfermedades que poseen esta característica que nos comenta común, de células con un crecimiento totalmente fuera de control. Descontrolado. Giovanna Galarza, como psicóloga seguramente ha escuchado a familias enteras preocupadas por no saber cómo ser un apoyo real para una persona a la cual se le acaba de diagnosticar, por ejemplo, cáncer. Nos gustaría saber un poco de esa experiencia que a lo mejor has tenido en alguna consulta. Definitivamente el cáncer impacta al paciente y lógicamente también a su entorno, en este caso la familia como cuidadores primarios en sí. Es un fuerte shock que emana una serie de emociones frente al cáncer, con todas las creencias y mitos que pueden tener, y la representación simbólica que le van a dar va a desencadenar un tipo de afrontamiento. La familia cumple un rol importante frente a esto. El acompañamiento constante también va a permitir a la familia cohesionarse con una comunicación asertiva, o también, si no tienen una cohesión, basada quizás en una serie de creencias irracionales o poca adherencia o por un historial de disfuncionabilidad que puede traer de larga data, no va a permitir definitivamente a que el paciente, ¿no?, pueda tener lógicamente una mejor calidad de vida o un afrontamiento saludable, ¿no? Definitivamente, como nos dice también
Giovanna Galarza, existen mitos alrededor de los distintos tipos de cáncer. ¿Cuáles serían los principales mitos, Gino Venegas, que se tiene acerca del cáncer? Tenemos muchísimos mitos. Dentro de los más frecuentes que hay es que el cáncer debe seguir su curso. ¿Cómo es esto? Muchas veces tenemos, y probablemente Giovanna lo tenga más que nosotros, que llega el paciente voy a poner la historia de un paciente que tiene cáncer de cuello uterino. Llega con historia de sangrado, una mujer de 55 años que ya dejó de menstruar hace más de 10 años y que llega con sangrado. Y la pregunta que le hacemos nosotros es, ¿y desde cuándo está sangrando? Desde hace 1 o 2 años. Entonces, lógicamente, este paciente ha tenido probablemente 1 año o año y medio para poder intervenirlo o poder curarlo del cáncer, pero esperó 2 años. ¿Y es por qué? Porque tenemos un error dentro de nuestro chip. Pensamos que ya me tocó, pues tengo cáncer y de eso debe morir. Dios verá por qué me sucede. Entonces, esto es algo sumamente frecuente y lo encontramos mucho en el de algo me tengo que morir. Pues está bien, yo también estoy de acuerdo con que todos nos vamos a morir en algún momento, pero si podemos intervenir en un momento adecuado, si no esperamos esos 2 años, digamos, de este ejemplo, y actuamos al momento del inicio, la tasa de curación es probable el 90, el 95%, y el estilo de vida de los pacientes puede lograr ser totalmente normal. Y Giovanna será testigo de eso. Los pacientes podemos reincorporarlos a su actividad sexual, a su actividad diaria, cotidiana y de trabajo. Para mí, este es uno de los principales mitos. Es un mito esto. O sea, nosotros realmente tenemos las herramientas ahora para curar a la gente. Y eso es un tema de estar alegre. O sea, una entrevista de este tipo de prevención es una entrevista que hay que sonreír, porque yo pienso de que la prevención está en nuestras manos. Nosotros somos los generadores de conocimiento y realmente cuando un paciente llega a la consulta y lo logras curar, es una satisfacción y una emoción para nosotros como profesionales y estamos salvando vidas también. ¿Qué nos dice Giovanna Galarza sobre lo que nos ha comentado Gino Venegas? Definitivamente el doctor tiene mucha razón en lo que está diciendo. Yo agregaría un poco más, quizás en estas creencias culturales que tenemos en nuestro país, tan multicultural. Entonces genera una serie de creencias irracionales en la persona en relación al cáncer, a lo que simboliza el tratamiento. Por ejemplo, ¿nos puedes mencionar algunos? Por ejemplo, muchos pacientes suelen decir que esto es un castigo de Dios, es porque quizás me porté mal, es porque quizás tuve un golpe y a raíz de ese golpe se originó la enfermedad. O es quizás, ¿no? Otra de las creencias muy comunes es de que ¿para qué me voy a tratar si me voy a morir? Cáncer es sinónimo de muerte. Es una de las creencias, de los mitos que hay que erradicar actualmente, ¿no? Y en eso estamos nosotros. Otro de las creencias también que va en función es de que yo ¿para qué me voy a curar? ¿Para qué me voy a tratar? ¿No? Si los costos son muy altos, ¿no? El cáncer no se puede tratar porque los exámenes son muy costosos. En realidad son tantas las creencias, infinidades que van, que para eso justamente la Organización Internacional de Cáncer determinó 4 tipos de mitos a los cuales debemos dirigirnos el trabajo. Primeramente, uno de los mitos es que uno debe evitar pensar de que no se debe hablar del cáncer. Es un tabú. Es un tabú. Un segundo mito refiere de que justamente no hay tratamiento, ¿no?, para enfrentar el cáncer. El tercer mito, es de que la gente no está protegida para poder combatir el cáncer. Y otro es que el mismo cáncer es una enfermedad oculta. Entonces son estos 4 mitos principales que la Organización Internacional contra el Cáncer ha determinado que debemos enfocarnos en eso, ¿no?, para el trabajo, ¿no?, para evitar.
Muy interesantes estos mitos que ha mencionado Giovanna Galarza. Ahora, doctor Gino Venegas, sentir dolor o no sentirlo dependerá del tipo de cáncer, ¿verdad? Es decir, aunque uno se sienta bien, siempre es bueno realizarse ciertos chequeos, digamos, anuales para poder saber si padecemos de alguna enfermedad o no. Esto es algo muy comentado. El cáncer no duele. Y en esta parte sí tienen razón. El cáncer no duele. Cuando nosotros tenemos ya síntomas de cáncer, cuando es de mama, una masa palpable, dolor en el pecho, cuando tenemos sangrado, cuando es una neoplasia de cuello uterino, cuando es un cáncer gástrico y tenemos sangrado, se nos infla el abdomen, o tenemos líquido libre o perdemos peso, eso ya son síntomas, pero síntomas de que el cáncer ya está en un estado avanzado. Entonces, el momento idóneo para poder identificar este problema pequeño, como un conjunto pequeño de células, es en el momento en que nosotros nos sentimos bien o no tenemos síntomas. O sea, el mejor momento es hoy. Siempre esa es la respuesta. ¿Cuándo es el mejor momento para examinarte? Hoy es el mejor momento. Porque hoy no tienes síntomas, porque hoy no tienes problemas. Que tenga un poco de ardor gástrico, pues anda al gastroenterólogo que te vea, que dé tu opinión, que te haga una endoscopía. ¿Tienes sangrado anormal? Pues tienes que ir a examinarte porque ya tienes síntomas. O sea, ya es el momento de actuar, es el momento de diagnosticar. No es el momento de prevenir ya. O sea, tenemos el concepto de prevención es cuando el paciente no tiene síntomas o cuando los síntomas son muy iniciales y podemos darle un diagnóstico temprano para darle un tratamiento oportuno. Bien, nos vamos a una breve pausa para seguir hablando de este tema tan importante sobre la prevención, sobre los mitos y sobre las creencias del cáncer. Una pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, donde algunos escritores, amantes de literatura, nos hablan de sus libros favoritos. Dazo Saldívar se hizo muy conocido por publicar una biografía canónica de Gabriel García Márquez y ahora nos presenta su novela Los soles de Amalfi. Es una novela que empezó siendo un proyecto de libro de cuentos a comienzos de los años 80. Incluso avancé en varios de ellos y hasta me gané un par de premios con 2 de esos cuentos. Pero mientras yo me adentraba en el viaje a la semilla, la biografía de García Márquez, este puñado de cuentos se fueron confundiendo, sus espacios, sus personajes, sus temas se fueron entreteciendo hasta ir conformando con el tiempo un solo relato novelesco. Por eso que esos cuentos iniciales pasaban a llamarse cantos o capítulos de esta novela. Esencialmente, Los soles de Amalfi, yo quiero hacer una visita o invitar al lector a un viaje al origen, al país de la infancia. Pero como ese país de la infancia mío, que ocurrió en una finca cafetera y una vereda de 14 casas llamada Guantero, como ocurrió ahí, pues también en ese lugar estuvo la presencia del Estado, del gobierno, del poder, sobre todo a través de una reforma agraria que siempre se anunció y nunca llegó. Entonces, son 2 mundos los que se van entretejiendo, convergen, que es por un lado es el país de la infancia y por otro lado el país político violento en que yo viví en los años 50 mi niñez. Es pues en el fondo otro viaje a la semilla, es un viaje al origen, un viaje a la infancia que todos los hombres, toda la mujer y sobre todo todos los lectores necesitamos en algún momento de nuestras vidas.
cuáles son los mitos y también las creencias más comunes relacionadas con la enfermedad del cáncer. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Leeremos sus preguntas, sus comentarios y también sus propuestas en vivo. Vamos a presentar nuevamente a nuestros invitados, a Gino Venegas Rodríguez, director médico ejecutivo de la Liga contra el Cáncer, y a Giovanna Galarza, psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Antes de seguir hablando sobre este tema, vamos a presentar una breve información sobre los mitos del cáncer. Adelante. El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. 8 de cada 10 casos son detectados cuando ya la enfermedad se encuentra muy avanzada, según especialistas del INEM. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer señala que al año alrededor de 13.000 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad en el Perú, y en el mundo esta cifra asciende a más de 3,5 millones. En el Perú, el 60% de personas con cáncer son mujeres. Predomina el de cuello uterino con 24% y de mama con 17%. En el caso de los hombres, predomina el cáncer de próstata, según informó la Organización Panamericana de la Salud. Otros tipos de cáncer comunes son el de estómago y el de piel. A causa de este último fallecen al año unas 300 personas. Regresamos con el programa Debate y Diálogo. Vamos a comentar algunos mitos que se tejen alrededor del cáncer. Por ejemplo, algunas personas, doctor Gino Venegas, comentan que el cáncer solo se presenta entre, digamos, quienes tienen familiares que ya han padecido de cáncer. ¿Es así? No, en realidad ya se sabe mucho al respecto. Aproximadamente el 10% tiene una asociación hereditaria, genética. Actualmente hemos escuchado mucho el tema o la experiencia de Angelina Jolie, que ella tenía una condición hereditaria, genética, porque la mamá y la abuela y algunos grupos familiares tuvo una neoplasia de mama y neoplasia de ovario. Entonces, ya se sabe que, hablando específicamente de ovario y mama, existen unos genes que son los BRCA, BCRA, y estos genes van a estar asociados en el 10% de los casos en determinados grupos familiares. Angelina es un ejemplo muy bueno de esto. Entonces, se sabe que el 10% va a tener una asociación genética que va a poner en riesgo a determinado grupo familiar. Pero el otro 90% es de nuevo, o sea, aparecen sin factores de riesgo previos. Entonces, en realidad, eso es un mito también. Dicen, no, yo no tengo riesgo porque mi mamá no murió por cáncer, mi papá no ha tenido cáncer y en mi historia familiar no hay. Solamente el 10% tiene una asociación hereditaria, el otro 90% no lo tiene y se crea de una formación, de diferentes factores, ¿no? Diferentes factores. Y ahora, a propósito que ha mencionado Angelina Jolie, ella tomó una buena decisión, es un ejemplo para las mujeres. ¿Qué le podemos decir a las mujeres con relación a Angelina Jolie? Realmente tomó una muy buena decisión. Para este grupo familiar se utilizan estas pruebas que realmente son muy costosas para nuestra realidad. ¿Cómo se llama la prueba? Son pruebas genéticas. Es medir estos genes, que son los BCRA, ¿no? Si el BCRA sale positivo, los BRCA salen positivos, la paciente a la que le han medido los virus tiene el 80% de posibilidades de generar enfermedad asociada a cáncer de mama u ovario. Entonces, Angelina Jolie en una primera etapa se ha hecho resección de las mamas con implantes y en un segundo tiempo se ha sacado las trompas y los ovarios. Con eso anula la posibilidad de tener cáncer de mama y cáncer de ovario, que tenía el 80% de posibilidades. Entonces, esto probablemente, Violeta, vaya a ser el futuro de nuestro tratamiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? No tengo $3.500 en el bolsillo para hacerme un examen de genética para determinar esta prueba, pero ya hay consultorios en hospitales que hacen un perfil epidemiológico y hacen una secuencia de qué riesgo podemos tener. Entonces, si hay un riesgo elevado, esta paciente probablemente se le pueda seleccionar para hacerle un examen un poco más orientado hacia cáncer, pedir algunos marcadores, algunos complementos ecográficos o pruebas un poco más exhaustivas. Durante la pausa estuvimos hablando sobre el sinónimo que muchas veces se le etiqueta al cáncer, es decir, cáncer, muerte, ¿verdad? Cuando una persona se le diagnostica con cáncer, muchas veces esta persona inmediatamente piensa en que va a morir de todas maneras. ¿Esto es así? ¿Y bueno? Pues sí, aún se mantiene esa creencia, ese mito, que la persona
cuando es diagnosticada y le dicen la palabra cáncer, lo primero que pasa es, me voy a morir. Y eso pues, genera altos niveles de malestar emocional que pueden llevar a una serie de sintomatologías dentro de cuadros depresivos en su mayoría, ¿no?, que al final va a repercutir, ¿no?, en la paciente. Se trabaja primeramente el médico, que es el informante, es la persona más indicada en primera instancia para darle una información veraz, ¿no?, de que el cáncer no es sinónimo de muerte. Frente a la perfección del médico tratante, va a recurrir al equipo multidisciplinario, que va a recibir el apoyo quizás de la trabajadora social, del psicooncólogo, de la enfermera, quien la va a educar, quien le va a informar sobre los tratamientos, ¿no? Pero no tener este apoyo emocional puede incidir y repercutir en el estado anímico de una persona que ya está enferma, ¿no? Y esto traerla abajo, más allá del cáncer que padezca. Por supuesto, Violeta, definitivamente. Cuando la paciente no tiene ese soporte adecuado, vamos a hablar de 3 núcleos importantes de trabajo dentro del psicólogo-oncólogo, que es, el primer grupo es el paciente, ¿no? El segundo grupo viene a ser la familia, y el tercer grupo de trabajo viene a ser con el personal de salud, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar coordinadamente con estos 3 grupos para poder ayudar, ¿no?, tanto al paciente como a la familia y al equipo de salud, para que todos podamos salir adelante, ¿no?, que este paciente pueda también salir adelante. Usted también me comentaba que son solo 8 los psicólogos titulados o especializados en enfermedades neoplásicas en todo el Perú. Sí, es una especialidad que no lo tenemos acá en nuestro país, tenemos que salir fuera para poder tener esta especialidad, ¿no? Pero yo creo que a través de todo lo que viene a ser una información, estamos avanzando y estamos incrementando, ¿no?, el interés, ¿no?, de poder formalizar esta especialidad en nuestro país. Y lo mismo con los gineco-oncólogos, que solo son 27 en todo el país. Colegiados. Me he quedado sorprendida, la verdad, con este dato que lo mencionábamos durante la pausa. Tenemos también otro mito que nos escribieron en las redes sociales y nos dicen: la biopsia extiende el cáncer. ¿Es así, doctor Venegas? Eso realmente es un mito. Realmente es un mito. En realidad, la biopsia es una necesidad para nosotros. Sin biopsia no hay diagnóstico histológico, solamente hay 1 o 2 patologías que podemos nosotros trabajar o dar tratamiento sin diagnóstico, como son la enfermedad trofoblástica gestacional. Pero fuera de eso necesitamos una biopsia. Ahora, la biopsia es una herramienta fundamental. ¿Por qué se teje esta historia? Porque para este mito sí hay una historia de por medio, y es aquel paciente o aquel cuadro de cáncer gástrico. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un paciente, un hombre que llega de 60 años, que se le opera por un cáncer gástrico diagnosticado por endoscopía y se plantea ingresar a sala de operaciones. Ingresan a sala de operaciones y se dan cuenta en el momento de la cirugía de que ya la enfermedad había roto el estómago y había diseminado. Eso se llama carcinomatosis abdominal. En este caso el paciente no se le puede operar porque ya salió del estómago, se le hacen biopsias de la enfermedad y el paciente se cierra. Lógicamente el pronóstico de este paciente va a ser no muy bueno porque ya la enfermedad está diseminada, pero no fue porque se le operó o se le hizo una biopsia, fue porque se encontró en ese momento un caso avanzado de enfermedad, que si no se le operaba el pronóstico iba a ser exactamente igual. De ahí se tejen la historia, se empieza a crear estas historias populares donde dicen que no te hagan biopsia porque la enfermedad va a crecer, o que no te operen porque la enfermedad te la van a diseminar, y no es así. En realidad, para mama la biopsia es totalmente necesaria y para cuello uterino es indispensable. Entonces, para todas las patologías que podemos tener acceso, como colon, estómago, cavidad oral, es necesaria una biopsia. Y si el médico se lo ha propuesto, que se lo haga, porque es la única forma de poder identificar cáncer. También me imagino que existen pacientes hipocondríacos.
¿no? Que al primer síntoma de ya sea un dolor de cabeza, una mancha en la piel, ya consideran que puedan tener cáncer. ¿Qué nos dice Giovanna Galarza? Definitivamente, es lógico. Hay muchos pacientes que sus niveles de ansiedad se elevan, que comienzan a presentar reacciones, ¿no?, de una personalidad hipocondríaca, ¿no? Seguramente ya estoy sintiendo este dolor, significa que mi cáncer está avanzando. La señora me ha informado de que a mí le va a pasar, yo ya estoy sintiendo lo mismo. Doctor, por favor, dígame qué es lo que tengo. Yo seguramente ya estoy en una etapa final. Entonces generan altos niveles de ansiedad y están constantemente buscando al doctor para que le ayude, para que le pase a otro especialista y a otro, ¿no? Entonces la angustia puede generar depresión. Genera elevados niveles de ansiedad y un trastorno de ansiedad. Lógicamente, si a veces la paciente no se siente de repente conectado, no siente la conexión del médico, lógicamente va a sentir una tremenda frustración y eso sí puede llevarle a una depresión. Por supuesto, es importante también que un médico tenga este sentido humano, ¿no? Y para opinar al respecto, también hay pacientes, por ejemplo, te pongo caso para que sea un poco más palpable. La lesión premaligna o la displasia de cuello uterino es algo sumamente frecuente, que tiene un tratamiento sencillo y rápido. Una biopsia, se identifica la lesión por colposcopía y se le hace un tratamiento. Pero hay muchos pacientes que nosotros podemos curar eso con un tratamiento que es más sencillo que sacar un diente. Así de sencillo. 15 a 20 minutos el paciente está curado del precáncer y le evitamos toda la historia natural de cáncer. Pero el paciente entra en tal ansiedad que nos es difícil a nosotros hacerle comprender que con ese tratamiento que es local, el paciente está despierto, tenemos una curación casi al 100%. Y los pacientes insisten en que les retiremos el órgano o les hagamos cirugías más grandes. Y nuestro esfuerzo mayor, créeme, es en hacerlos entender que con lo que estamos haciendo es más que suficiente. Porque entraron en ansiedad, entraron en el concepto de cancerofobia, tengo terror o pánico al cáncer, van a su casa y se dan cuenta que ya no pueden tener relaciones sexuales con su pareja, que ya no viven normal, y entran en pánico. Y ahí nosotros tenemos que entender muy bien, nosotros como cirujanos, que el trabajo es multidisciplinario, porque hoy día le he dicho 2 veces, Violeta, hoy día a 2 pacientes le he dicho, yo soy cirujano. Un cirujano no te va a solucionar el problema emocional. ¿Cuál es tu problema? Doctor, vengo porque estoy asustada. Pero si estás asustada, lo de abajo, lo de la lesión premaligna, la displasia, ya te lo curamos, con toda seguridad. Entonces tu problema está aquí, y eso tenemos que recurrir a los psicooncólogos, y son tan pocos que también los psicólogos nos tienen que ayudar, ¿no? Entonces debemos de trabajar todos de la mano y explicarle bien al paciente, porque ahí entra el abuso de la información. Claro, pero explicarle bien al paciente, ¿no? Porque Giovanna Galarza también nos comenta que los pacientes pueden sentir frustración si a lo mejor un médico le dice, ok, usted ya no tiene nada, está totalmente curada, y se acabó. Que explicarle, usted está curada, esto es lo que sucede, lo que sucederá, y a lo mejor se le puede dar un poco más de tranquilidad al paciente, pero tiene mucho que ver la actitud también frente a un médico, ¿no? Porque si yo a lo mejor acudo a la consulta y usted me dice que estoy completamente sana y yo no lo creo, pues tendré que acudir a un psicólogo o una psicóloga que pueda tratarme esa ansiedad. Antes de llegar al psicólogo en este caso, si el paciente, y ahí esto sí hay que promoverlo, si un paciente va a la consulta y el médico le dice la opinión del médico, porque eso es una opinión médica, ¿no? Nosotros no somos dueños al 100% de la verdad y somos seres humanos. Si un paciente va al consultorio y yo le digo, señora, usted está bien y no tiene ningún problema, y yo le veo dudas en el paciente, yo le digo, antes que usted vaya donde el psicooncólogo, tome una segunda opinión. No lo dude. Y lo invito a que tome una segunda opinión con esa persona, que tiene que ser una persona más entrenada o igual entrenada de la persona que te está viendo, o tome 2, o tome 3 si quiere. Y después verá con quién se sintió más cómoda y acudirá después al psicólogo. Giovanna Galarza, ¿la actitud del paciente también es parte de la curación? Es parte de mejorar el afrontamiento, la adherencia al tratamiento. Es parte. Implica bastante, un buen porcentaje.
Yo creo que a veces podemos decir que el paciente trabaja en un 60-70%. La actitud con la que va a tomar el tratamiento y toda una serie de procesos naturales que va a llevar todo ello, ¿no? El otro porcentaje lo complementa el médico y el resto de personal de salud. Todo. La familia se involucra lógicamente en el otro 40-30% en sí. El núcleo más cercano, ¿no? La familia, exacto, los amigos cercanos. La familia nuclear, ¿no? Esa familia nuclear formada por el esposo, los hijos, ¿no? Quienes estén cerca pueden ser los abuelos, los tíos, exacto, los amigos. Y estamos hablando después del otro subgrupo anexo a este grupo primario, que viene a ser quizás la familia en segundo grado o el apoyo social de amistades con el que cuenta también, eso es cierto. Y también hay una serie de creencias que puede tener la comunidad, el entorno donde vive ese paciente. Por ejemplo, muchas de las veces cuando dicen los pacientes, doctora, mi vecina se ha enterado que yo tengo cáncer y le ha prohibido a sus hijos, ¿no?, que se acerquen a los míos. Porque no voy a hacer de que sea contagioso. Y hay otra de las cosas también de los mitos emocionales. Dice, tiene cáncer, pobrecita, qué pena, qué lástima, ¿no? Que queremos también erradicar ese tipo de mensaje que se le da a una persona que está luchando, que nos está enseñando a tener mucho más garra para enfrentar una situación tan difícil, ¿no? Lo que acaba de mencionar, que nos dice al respecto Gino Venegas. Sí, hace poco comentaba con una paciente y entiende que para nosotros ver las calvitas es algo normal, ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero llegó una calvita linda, pues, ¿no? Y le comentaba, estuve en otro lugar y en otros países las pacientes que están con quimioterapia no se cubren con una peluca, no se ponen gorros o se ponen para protegerse del sol tal vez, ni pañoletas, ¿no? O sea, utilizan su neoplasia o exponen su enfermedad o su salud frente al mundo y con orgullo y sin miedo, sin tapujos, ¿no? Es parte de la aceptación de la enfermedad también. Es parte de un todo, digo. Es parte de la sociedad, es parte de la paciente que no se sienta enferma y que se siente orgullosa de estar luchando contra el cáncer. Yo tengo cáncer y aprendan de mi experiencia. Es lindo, yo realmente yo promuevo realmente a las pacientes. Bueno, ahora hay tanto sol que ya no se puede promover de que salgan, pero que salgan con gorro. ¿Tú te imaginas? Y las invito a que cada uno de los que tenemos cabello o poco cabello, nos pongamos una peluca ahora con el verano que ha hecho. Debe ser espantoso ponerse una peluca. Sí, lo que yo llamaba esto va con la autoestima, el cambio de imagen corporal que pueda presentar el paciente frente a los diversos tratamientos como la quimio, la radioterapia. Definitivamente hay que fortalecer la autoestima. La autoestima es tan primordial para que la persona pueda enfrentar esos miedos, ¿no?, a esos cambios, enfrentar a esa sociedad que sin querer la está estigmatizando, ¿no? Claro, tener en lugar de este sentimiento de pena o de lástima, un sentimiento de admiración por una persona que está luchando, luchando duro y fuerte. Y por otro lado, pues, el decir que el cáncer es contagioso, por más de que nos parezca hasta risible, eso sí es un mito, sí, es una creencia. Y sí, es algo que lo vemos a diario, ¿no? Tenemos algunos otros mitos. Los sostenes con varillas o alambres pueden producir cáncer de seno, cáncer de mama. ¿Qué nos dice Gino Venegas? No producen, ¿no? Otro mito que es muy parecido es el golpe, y le asocia mucho la responsabilidad, me golpeé, o me golpeó el nieto o el hijito, pero no fue el golpe el que causó la lesión, fue probablemente el golpe o el sostén muy apretado el que llevó a generar un dolor y a que la mano se desplace a la mama a sobarse. Me golpearon y digo, ¿qué tengo aquí? Entonces no fue el niño, no fue el golpe, no fue el brasier el que generó la lesión, fue lo que generó el desplazamiento de tu mano y tocarte la mama por primera vez y decir,
Acá tengo algo que no tenía antes. Fue el golpe. Entonces, le echamos la responsabilidad a algo que no lo tiene. También, en relación con el golpe, se habla del uso de desodorantes. Si el uso de desodorantes puede causar finalmente cáncer. Hasta el momento no hay estudios científicos que demuestren fehacientemente que eso es real, así que podemos seguirlo utilizando, ¿no? Nos vamos a una breve pausa, pero regresamos. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook cuáles son los mitos y las creencias acerca del cáncer. Escríbanos que aquí lo comentaremos con los especialistas. Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Faltan más novelas del género erótico en nuestro país. Novelas como Purificación de Tomás, de Bernd Settel. El tema principal de esta novela son los celos y la dependencia sexual. Tomás, hastiado de su profesión de intérprete de conferencias internacionales, se muda a Barcelona y abre ahí una agencia de viajes de poca monta y se dedica a atender turistas baratos en la Costa Brava española. Tiene un amante, un poco mayor que él mismo tiene ya casi 40 años, con esta amante tiene una relación esporádica, no convive con ella, tiene una vida muy tranquila, casi aburrida diría yo. Y en esas circunstancias aparece Purificación. No le gusta que le digan Purificación, insisten que se llame Puri. Y esta mujer engatusa a Tomás, Tomás queda prendido de ella, se enamoran y tienen una relación apasionada y vertiginosa. Pero esta Purificación es una mujer extremadamente celosa, enfermizamente celosa. Y así se produce entre los dos una relación de dependencia sexual por un lado, de relación de dominio y de sumisión. Tomás depende de ella completamente, ella se da cuenta muy pronto del poder que ejerce sobre él, de manera que incluso sus arrebatos de celos le dan más poder sobre él, porque él está dispuesto a soportarlos y a aceptarlos sumisamente. Luego se toca el tema también de la amistad masculina, que las mujeres usualmente no entienden, le tienen recelos, no la comprenden, no les gusta que sus maridos tengan amigos con los cuales compartan confidencias que no suelen compartir con ellas. En el caso de Purificación, que es extremadamente celosa, pues en el momento que puede le hace daño a Arnau, que es el íntimo amigo de Tomás, le hace daño profesionalmente, con el sentido de meter una cuña entre los dos amigos. El estilo del libro es muy conciso, muy escueto. Soy un escritor que no le gustan los adornos innecesarios, adornos rebuscados, por lo tanto voy directamente al grano. Así la lectura es fácil y espero que les agrade la lectura de mi novela. Gracias. ¿Cuáles son los mitos y las creencias más comunes sobre el cáncer? El día de hoy estamos conversando con Gino Venegas Rodríguez, él es director médico ejecutivo de la Liga contra el Cáncer, y también con Giovanna Galarza, ella es psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Nosotros, el equipo de Debate y Diálogo, ha realizado una breve encuesta en las calles. Vamos a ver qué nos dicen, sobre todo nos responden ante la pregunta: ¿cada cuánto tiempo se realiza usted un chequeo de descarte de cáncer? Adelante. ¿Usted? Al año. ¿Una vez al año? Sí, de la próstata. Sí, al año. Propenso, sí, en cualquier momento a adquirir esa enfermedad. Yo me realizo el despistaje, hace más o menos 3 años que me he hecho uno. El doctor me dijo que como me hicieron una biopsia de un tumorcito que tenía acá, me dijo que era una cosa benigna. Yo casi no,
Porque tengo muchos años ya para estar con esos que me hagan la biopsia. Hace un año más o menos. Y debería hacerse de forma anual. Una vez al año, sí, por lo menos. Hace 2 años que me fui al seguro, me hicieron diversos chequeos y felizmente, gracias a Dios, no. Porque me siento sano, no creo que es necesario un despistaje. Lo ideal es una vez al año, por lo menos hasta que 3 años seguidos salga su examen normal. Si el examen sale normal, ya puede prolongarse cada 2 años, ¿no? Pero por la alta incidencia de cáncer de cuello uterino, sobre todo en las mujeres, lo ideal es que se hagan una vez al año. En el Hospital Santa Rosa, el Papa Nicolau. ¿Hace cuánto tiempo? Ya será 2 años. 2 años. Bien, ya hemos escuchado lo que nos han respondido ante la pregunta: cada cuánto tiempo usted se realiza un chequeo médico o un examen para descartar el cáncer. ¿Qué nos dice Gino Venegas? Por ahí un joven mencionó: yo me siento sano, no tengo por qué hacerme ningún chequeo. Es que los pacientes que tienen cáncer en estadios iniciales también se sienten sanos y no tienen ninguna molestia. Y la posibilidad de curarlos es mientras más pequeños encontremos el tumor, mientras el estadio clínico, que es como dividimos nosotros a la enfermedad, sea estadio clínico 1. Si lo encontramos el 90% como estadio clínico 1, prácticamente vamos a curar a todos los pacientes. Entonces, acá tienes un ejemplo clásico. Y el paciente, cuando ya diagnosticamos al paciente, inclusive ya le hemos hecho la biopsia, ya tenemos el diagnóstico de que tiene cáncer, el paciente dice: doctor, pero no tengo molestias. Yo le digo: qué bueno, porque eso implica que te vas a curar. Pero ese es el concepto de las personas, y hay una mezcla de conceptos, como mencionaba la entrevistada de negro, ¿no? Que ha hecho una mezcla entre cada uno, después cada 3 y cada 2. Significa que ha escuchado mucho, pero que no tiene los conceptos claros de prevención, ¿no? ¿Qué nos dice Giovanna Galarza ante lo que hemos escuchado en la encuesta? Definitivamente, yo creo que la clave está en que las personas deben ser informadas. Cuanto más educada, más informada, con una información veraz, va a ir cambiando, ¿no?, el esquema mental de la persona frente a esta enfermedad. Definitivamente hablamos de prevención, acá la pregunta era: ¿cada qué tiempo te haces los chequeos? Pues yo creo que definitivamente de todos los encontrados, por lo menos tenemos uno que todavía, pero el resto han manifestado de que sí, por lo menos han dado una respuesta que se considera válida, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más campañas de prevención se realice, podemos mejorar. Y creo que ahí también apunta el INEM, con estas campañas de prevención. ¿Existen también miedos con las campañas de prevención o con algunas pruebas? Por ejemplo, muchos hombres tienen miedo a la prueba para detectar el cáncer de próstata. ¿Por qué? ¿Es un miedo infundado? ¿Es un miedo fundado? ¿Qué nos dice Gino Venegas? Un tacto rectal uno no debe tener miedo. Tenemos nuestra sociedad bastante machista, pero entendamos que a la mujer le hacemos tacto vaginal, tacto rectal cuando tenemos que hacerlo, le ponemos un espéculo, que es un elemento de metal frío, y le hacemos un raspado sobre el cuello, y nadie dice por qué ustedes no tienen miedo. Y más bien le decimos por qué no se lo han hecho, y enérgicamente le llamamos la atención. Al hombre también, los hombres tenemos que mentalizarnos que empieza nuestro examen, tiene que ser nuestro tacto rectal y un examen de sangre. Y llegado a los 50 años, cada 5 años tendremos que hacernos una colonoscopía, y es la única forma de poder vencer el cáncer. Así que acá no es tema de miedo, es tema de miedo a aquel que no se lo hace. Sobre los miedos está también el miedo al Papa Nicolau. Miedo, por ejemplo, de mujeres jóvenes que se preguntan si van a seguir siendo vírgenes después de una prueba de Papa Nicolau. Lo que pasa es que la prueba de Papa Nicolau se hace cuando la paciente ha tenido relaciones sexuales. Entonces, una paciente que es virgen, en realidad ahora se conoce mucho acerca del cáncer de cuello uterino, y el cáncer de cuello uterino está asociado en un 100% al virus del papiloma humano, que se transmite con las relaciones sexuales. Entonces, claro, pero por ejemplo, muchas jovencitas que quizás no tienen comunicación con sus padres y acuden al ginecólogo, a la ginecóloga, y quieren guardar este tema de privacidad, pues no lo quieren comentar abiertamente y no se llegan a hacer el Papa Nicolau. Bueno, yo te cuento ¿Por qué es importante? Algunos casos, ¿no? Llega la mamá con la hija de 18, 19 años a la consulta porque tiene algún tema de infección.
Entonces yo la trato y trato de hacer una buena empatía. Y 2, 3 días después viene la hija sola. Ya, doctor, ahora sí le puedo contar. La verdad que ya inicié eso y el otro, y la examino. Entonces, en realidad, las mamás, el tema es para las mamás, ¿no? Muchas veces, las mamás que son mamá gallina, que quieren llevar a su hija al médico, pues cuando vayan con el médico, dejen que ella entre sola. ¿Por qué? Porque piensan, y erróneamente, y acuérdense ustedes, cuando tuvieron relaciones la primera vez en su vida, no fueron corriendo a su casa a decirle, mamá, hoy día tuve relaciones. Nadie lo ha hecho, y nadie lo va a hacer. Entonces, entendamos de que si ya iniciaron relaciones sexuales, deben tener la capacidad de poder tener una consulta normal. A solas, y no ser llevados por la mamá, ¿no? Puede llevarla, pero puede esperar afuera. Pero es importante que las jóvenes vayan a hacerse sus exámenes, ¿no? Sus papás Nicolás, teniendo en cuenta, además tengo aquí unos datos tremendos, que al día fallecen 8 mujeres a causa de cáncer de cuello uterino. En los últimos años el cáncer de cuello uterino avanzado se ha presentado en menores de 35 años. Mujeres muy jóvenes, ¿no? Este tipo de cáncer es la primera causa de muerte de la mujer en el Perú y la segunda causa de muerte en Lima. Yo agregaría ahí un tema importante que se debe trabajar en familia, es la comunicación que debe tener los padres con sus hijos, una comunicación abierta en relación a la sexualidad, para evitar los mitos, los tabús que se pueda generar en los jóvenes, sobre todo en las jóvenes adolescentes, frente a la sexualidad, frente al miedo de hablar abiertamente, ¿no? Y Violeta, sobre ese dato que has comentado, que es cierto, cada vez se encuentra estadios iniciales de cáncer en gente más joven, a menor edad. Pero como lo comentábamos detrás de cámaras, a este grupo de pacientes que son diagnosticados en estadios iniciales, jóvenes, intervenimos de tal manera que los logramos curar. Y tenemos que preocuparnos con el que sigue. O sea, ya una chica de 28 años, 30 años que le hemos intervenido porque tuvo un cáncer de pronto y le hemos podido conservar la capacidad de fertilidad, tenemos que sentarnos y decir, ahora estás curada. Lógicamente voy a seguirte viendo por el resto de tu vida, pero tenemos que preocuparnos en que tú hagas tu vida normal. Y hacer tu vida normal es tener relaciones sexuales como tú gustes y preocuparnos por la fertilidad. En aquellos casos donde se pueda conservar la fertilidad y con donde la fertilidad no afecte la generación de un nuevo tumor, como para los casos de cáncer de cuello uterino que mencionabas. Cada vez podemos curar a más pacientes en estadios iniciales con tratamientos más conservadores. Y esos pacientes dicen, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Se dan cuenta de que a los 30 años están curadas y tienen que preocuparse por la fertilidad. Y si el médico no lo pensó al inicio, ya nos encontramos con pacientes que no tienen útero. Ahora, también existe un tabú en relación con personas que ya han sido curadas de cáncer de cuello uterino y no quieren mantener relaciones sexuales con su pareja. Sí, en realidad la sexualidad en cáncer, nosotros tenemos que pensar en cáncer como que el cáncer fuera diabetes, hipertensión, asma o cualquier otra enfermedad. Y usted pregúntese, si usted tiene esa enfermedad, ¿le impide tener relaciones sexuales? No. Entonces, cuando es un paciente con cáncer, probablemente el tratamiento sea un poco más intenso, una quimioterapia, una cirugía radical, pero el paciente tiene que lograr hacer su vida normal. Si era cocinera, pues que regrese a la cocina. El calor le va a generar cáncer, el calor no genera cáncer. Otro mito. No quieren cocinar. Entonces, hay muchas cosas y debemos de trabajar duro para que esta paciente que ha sido operada, ha sido diagnosticada, pasó por esta situación, este shock emocional del diagnóstico de cáncer, que pasó por cirugías, quimioterapias y logró ser curada, regrese a su vida normal, y eso implica fertilidad, sexualidad y tipo de trabajo. Giovanna Galarza, un trabajo muy fuerte a nivel emocional para que la persona se sienta verdaderamente recuperada y no más enferma. Claro, la reinserción social que se le va dando al paciente una vez que ya pasa a sus controles de periodos más largos, de 3, 6 meses o al año, va a ir también paralelamente con un proceso de fortalecimiento emocional, de seguridad y confianza en ella misma, de que puede ya reinsertarse a su mundo laboral, a sus quehaceres propios de casa y a la funcionabilidad que ella tiene como líder de hogar, ¿no? Ya sea de padre, de madre en sí. Volviendo al tema del cáncer de cuello uterino, ¿por qué es tan frecuente en las mujeres de nuestro país? ¿Por una infección vaginal
más adelante o mal curado, no curado, ¿se puede convertir esto en un cáncer de cuello uterino? Definitivamente no. Definitivamente no. Las respuestas son múltiples. Primero, se sabe todo sobre el virus, sobre el cáncer de cuello uterino. O sea, ya no hay cosa que no sepamos. Primero, sabemos quién lo genera, que es el virus del papiloma humano. Sabemos que ¿quiénes tuvieron el virus? Porque las chicas llegan al consultorio aterradas. Doctor, me voy a morir porque tengo el virus del papiloma humano. ¿Quiénes tienen el virus del papiloma humano? Todas las mujeres que han tenido contacto sexual en algún momento de su vida tienen contacto con el virus del papiloma humano. ¿Nos interesa la infección por el virus? No nos interesa la infección por el virus. Nos interesa en aquella paciente que el virus no siguió su ciclo normal, que es, te infecta como el virus del resfriado que te infecta 7 días, el virus del papiloma humano te infecta 2 años. Después de esos 2 años el virus cae. Y solamente nos preocupa las que el virus no desapareció, que es el 7%. En el 93% desapareció. Y en ese grupo, que es el 7%, va a generar una lesión premaligna si hay factores agregados. La depresión es un factor sumamente importante. El tipo de virus. El estado nutricional. Nuestras peruanas, pues tenemos pacientes gente que vive en mucha desnutrición, estado inmunológico bajo, baja defensas, el virus se aprovecha de las circunstancias, creando una lesión premaligna, displasia NIC o LIE. Esta lesión premaligna nosotros la identificamos con el Papa Nicolau, la colposcopía, las biopsias, etcétera. Si no se hacen exámenes, llega a cáncer. Y ahí tenemos el 35% de los casos que se diagnostican en estadio inicial. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, conocemos todo. Tenemos que seguir operando al paciente que tiene cáncer en estadios iniciales y buscando la fertilidad y mejorarla. Tenemos que identificar a las pacientes con lesiones premalignas y tenemos que vacunarlas. El Estado ha puesto hace poco el Estado ha incluido en la estrategia de inmunizaciones la vacuna contra el virus del papiloma humano. Entonces nosotros podemos actuar en diferentes niveles, vacunando a las niñas en el 5º grado de primaria, que lo vacuna el Estado y es gratuito. Segundo, identificando la lesión premaligna. Y tercero, tratando a la paciente que tiene cáncer en estadios iniciales. Entonces, la vacuna es gratis, la pone el Estado y han surgido pues comentarios y reportajes y un sinfín de efectos secundarios, en realidad, que los únicos perjudicados son los pacientes que dudan en colocarse. Es importante este tema, ¿no?, de la vacunación, de la campaña de la vacunación. Se ha lanzado esta campaña Yo Cambio la Historia, para que los padres de familia, de las niñas, sobre todo de 5º y 6º grado de primaria, conozcan sobre la enfermedad y den su aprobación para que se las pueda vacunar. Es una vacuna para prevenir el cáncer de cuello uterino, que está siendo aplicada por el Estado peruano, y con esto se puede prevenir el cáncer de cuello uterino, el cáncer vulvar, el cáncer vaginal. Es tremendo, ¿no? Esta vacuna debe ser aplicada en niñas a partir de 9 años de edad y hasta los 45 años a través de 3 dosis, según la información que tengo aquí, y es una estrategia que ha sido utilizada con efectividad en muchos países, más de 125 países, como Reino Unido, Francia, Italia, Australia, Canadá, Estados Unidos. Un dato muy certero. ¿Qué se le puede decir, Giovanna Galarza, a un padre o madre de familia que no está muy seguro de que su hija, de que su niña tenga esta vacuna? Hay que enseñarle al padre, familia, de que debe tener confianza, ¿no? Debe tener confianza en lo que viene a ser el sistema de salud. Debe tener confianza en un médico. Debe tener confianza que está haciendo prevención para su hija. Yo creo que va el mensaje ahí, ayudarle a ese padre de familia, a esa madre de familia, enseñarle, ¿no?, que no le debe tener miedo, ¿no? Más bien, le estamos enseñando a que ya está enfrentando y previniendo una enfermedad que es crónica y que puede, en todo caso, superarse. Tenemos una pregunta cortita porque ya estamos llegando al final del programa y nos dice Solange al Twitter: tengo a mi padre con cáncer al páncreas fase 4. Quisiera saber si se complica al hacer quimioterapia y radioterapia. Doctor Venegas. Bueno, nosotros utilizamos un estadiaje que se llama TNM y con eso identificamos en qué estadio clínico se encuentra. El estadio clínico es el que tiene mejor pronóstico, y así va disminuyendo la capacidad de tratamientos y la capacidad de respuestas al tratamiento. Un paciente en estadio clínico 4 es un paciente con enfermedad fuera de órgano, o sea, ya está en el órgano y probablemente esté en otro órgano,
por eso se le llama estadio clínico 4, y el tipo de tratamiento va a depender de los médicos tratantes. Hay que ver en qué condiciones está el paciente, si tiene alguna posibilidad de respuesta. Si le han propuesto darle quimioterapia o algún otro tratamiento adicional, es porque los médicos que están viendo han determinado de que puede responder, tal vez no al 100%, pero que podría tener alguna respuesta. Y si esa respuesta se logra, bueno, va a tener mejores resultados que si no se le da. ¿Las hierbas pueden curar el cáncer? Esa es todas las preguntas que nos han hecho. La respuesta es no. Definitivamente ni uña de gato, ni noni, ni X. Mira, yo he tenido pacientes que les decíamos, mira, hay que operar, y nuestro seguimiento aquí es malo en Perú. O sea, te vemos y si tú no viniste a tratarte, no hay un seguimiento adecuado. Entonces, y el paciente regresaba y había sido tratado con hierbas, había sido tratado con gorgojos, había sido tratado con X cosas, y encontrábamos solo enfermedad avanzada. Bien. Queremos leer, algún comentario. Nos dice Jolura, es lo mejor que se puede hacer pensando en la población del mañana. Se refiere a hablar sobre este tema, ¿no? La prevención del cáncer, nos dice Alex Mágico, se empieza a educar desde casa. Cuando sean adultos vivirán una vida sana. Nos hablan de prevención, de mejorar los hábitos de vida, ser conscientes de que esta enfermedad se puede tratar, se puede curar, se puede prevenir. Muchísimas gracias a Gino Venegas Rodríguez, director médico ejecutivo de la Liga contra el Cáncer, y también gracias Giovanna Galarza, psicóloga de la Unidad de Salud Mental del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Gracias por venir al programa y también por promocionar el tema de la vacunación para prevenir el cáncer de cuello uterino. Atención. Bien, esto ha sido todo y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.